Bueno, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por mantenerse escuchándonos. Y pues les traemos un tema y una profesional que les va a encantar, porque sabemos que van a aprender mucho de lo que estaremos hablando. Y pues en nuestra consulta de salud nos estará acompañando vía Zoom la doctora Evangelina Soler, con quien abordaremos los temas: la neumonía, sus causas y consecuencias, y la influenza, sus causas y sus consecuencias, y cuál es la más peligrosa. Dos enfermedades pues que hay que prestarle suma atención últimamente, y que nos encargaremos de que estés muy informado de todo lo que debes saber sobre estas. Y justamente hoy propicio de invitar a la doctora Evangelina Soler, porque República Dominicana y el mundo conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Buenas tardes, doctora, y bienvenida a nuestro espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ahora sí. Ajá, sí. Hola. Hola, Un placer doctora. tenerles. El placer es nuestro, de verdad que sí. Gracias por sacar ese tiempecito para compartir siempre con estas chicas aquí en Sábado de Consultas. Y con nuestros oyentes. Que son la materia prima de nuestro espacio. Doctor, hablemos de neumonía. Tengo mala señal. Uh-huh. Pero bien, doctora, que usted se ve. Le estamos mirando. ¿Usted nos escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos, doctora. La escuchamos. Bueno, estamos teniendo problemitas técnicos. Sí, les escucho. Sí. Perfecto, doctora. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Podemos empezar de una vez porque tenemos muchas preguntas sobre el tema. Doctora, ¿qué es la neumonía? No, parece que la doctora tiene dificultades técnicas. Vamos a ver si podemos hacer el contacto vía telefónica para que la doctora pueda responder todas las inquietudes. Así es. Mientras tanto, podemos poner los teléfonos para las personas que tengan alguna inquietud con relación. Bueno, pues Ajá. yo complacida de estar aquí con ustedes. Voy a encaminar, pero aquí estamos. Doctora, Bien, doctora, ¿nos escucha? Sí, ya nos escucha. Entonces, ahí mismo preguntaba Juliana de una vez, ¿cuál es tu pregunta nuevamente? ¿Cuál es el significado de neumonía? O sea, en términos médicos, ¿a qué es esta enfermedad? Ok, cuando nosotros hablamos de neumonía, estamos hablando de que el parénquima pulmonar tiene un proceso inflamatorio que puede ser debido a causas virales, a bacterias, o que también puede ser ocasionada por hongos, pero también puede ser producto de una afección química. Por ejemplo, una persona que está inhalando, que está trabajando con cloro y hace esa combinación de cloro y ácido muriático, podría inhalar estos químicos y hacer una neumonitis química. O sea, que las neumonías son inflamaciones del parénquima pulmonar cuyas causas pueden ser diversas, infecciosas, dentro de las infecciosas las causas virales, como ustedes expusieron al inicio, la influenza, el adenovirus, los virus sincitial respiratorio, los rinovirus y otros virus más que afectan principalmente a las personas que están inmunocomprometidas, como los pacientes con SIDA y a los extremos de la vida. Cuando hablamos de neumonía por bacterias, podemos citar ahí las bacterias más comunes, que son las que están en el tracto respiratorio, desde la nariz hasta la llegada del pulmón, que es el Streptococcus pneumoniae. Pero hay poblaciones susceptibles de padecer neumonías más severas, como son los diabéticos, las personas que tienen enfermedades como cáncer, las personas que tienen linfoma, las personas que tienen enfermedades terminales como los EPOC, los que tienen problemas respiratorios crónicos, los que tienen cáncer de cualquier índole, pueden hacer neumonía por estafilococo y pueden hacer neumonía por pseudomonas u otros gérmenes de igual agresividad. Hay un tipo de neumonía que también se produce por agentes causales no tan comunes en nuestro país, pero que puede observarse cuando una persona va, por ejemplo, a una cueva e inhala producto de las heces de algunos animales como los murciélagos. los vampiros, los murciélagos.
estos murciélagos pueden producir en sus heces sustancias que son inhaladas, como los hongos, el criptococo, y hay países como el estado de Zulia en Venezuela, en Ohio, Mississippi, en los Estados Unidos, también en la franja de toda el Amazonas, pueden encontrarse otros tipos de hongos que son perennes de estas áreas. O sea, que las neumonías pueden ser ocasionadas por múltiples causas virales, bacterianas, hongos, también puede ser químicas, por inhalación, también puede ser por continuidad de un agente causal, un ente infectante que entre a través de la piel y puede por continuidad de un foco de la piel, pues llegar hacia el parénquima pulmonar. Hay diversos mecanismos para que una persona pueda contraer la neumonía. En el caso, doctora, estaríamos nosotros mal empleando el término de neumonía, porque muchas veces cuando hay una fuerte lluvia como la que ocurrió, una lluvia, los padres nos decían o nos dicen, mira, entra, no te mojes que te va a dar neumonía. O la diferencia, ¿qué diferencia existe entre la neumonía y la bronquitis? Pues entonces, si la neumonía es con todas esas características que usted nos menciona, ahí no me está hablando de que yo me mojé, me quedé con el pelo mojado y me acosté y amanecí con neumonía. No, realmente la gente generaliza porque realmente el estado de neumonía es como el último estado final de un proceso respiratorio que involucra aún una infección. Pero esos padres sabios nuestros que nos hablaban de lo que podría ocurrir con un cambio térmico realmente tiene mucho sentido, y es así porque una persona puede estar muy bien, pero si hace un cambio abrupto en la temperatura, recordando que las vías aéreas y el pulmón tienen termorreguladores, que cuando se alteran esos termorreguladores y esa mucosa del epitelio que reviste desde la nariz hacia la parte pulmonar cambia en cuanto a la regulación de la temperatura, pues favorece que agentes causales que polulan esa zona desde la nariz, pisando desde la nariz hacia todo el parénquima pulmonar, pudiera desarrollar una especie de caída abrupta de la defensa de ese epitelio, lo que desencadena el proceso respiratorio agudo. Y ahí tú mencionaste, cuando te deja el pelo mojado, mencionaste de cuando la persona se moja, pues dejarse el pelo mojado, cambiar abruptamente de temperatura, favorece el desarrollo de resfriado común, favorece el desarrollo de sinusitis y es la antesala de un proceso que puede culminar con un proceso neumónico. O sea que, en cierta forma, tienen mucha razón nuestras personas mayores cuando dice que los cambios térmicos pueden producir abruptamente un daño a nuestra salud. Y de hecho, si te fijas, la nariz tiene 3 paredes y esas 3 paredes hacen que cuando el aire viene frío choque con una de esas paredes, luego baja y con el pelito que tenemos en la nariz, que es importante no cortarlo del todo porque es parte de nuestras defensas, al igual que el moco, eso hace que ese frío que llegó, ese aire frío, se caliente hasta termorregularse y llegar a los pulmones. Lo mismo ocurre cuando las personas están expuestas a un golpe de calor. La nariz sirve como un amortiguador de ese calor y con los mecanismos que ya mencioné, pues modula un poco esa temperatura para que el impacto del gradiente de calor no afecte. Y es lo que vemos en los deportistas. Muchos niños cuando hacen deporte, muchas personas adultas cuando van en una bicicleta, por ejemplo, o un maratón o van en atletismo, sienten que desarrollan crisis de broncoespasmo. Más bien, cierran sus vías aéreas, se ocluye porque las vías aéreas se inflaman y se cierran. Esto es debido a que ha habido una modulación irregular de la temperatura, porque la persona respirando rápido para poder llevar el oxígeno que necesitan sus músculos cuando está ejercitándose, pues esto hace que se desencadenen entonces crisis de broncoespasmo e hiperreactividad bronquial. Y es lo que vemos como asma inducido por el ejercicio. Esa es la explicación. Doctora, ¿cuáles son los síntomas característicos de la neumonía? Y entrando ahí un poquito en materia, hablamos de que es una enfermedad infecciosa.
Entonces, ¿pudiéramos decir que los síntomas de la neumonía son parecidos a la influenza? La influenza es una afección viral que puede desarrollar neumonía, porque la influenza es un tipo de virus que entra al organismo y que si no se toman las medidas adecuadas o si encuentra el huésped o la persona en una fase debilitada, puede desarrollar una neumonía. Entonces, los síntomas que acompañan a cualquier proceso neumónico son desde tos, malestar general, dolor del cuerpo, puede tener dolor de cabeza, puede tener sensación de falta de aire, pero muy característicamente puede tener fiebre. Es el síntoma que distingue básicamente de cuando es un resfriado común a cuando ya el paciente está entrando en una fase de neumonía. Y la influenza, pues, como es un virus, pues produce más síntomas extrapulmonares que pulmonares, pero no deja de tener esa triada: tos, malestar general, fiebre. Inclusive el paciente puede tener confusión mental y deshidratación. Doctora, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Primero, ¿es contagiosa? Segundo, si lo es, ¿cómo se contagia? ¿Y por cuánto tiempo pues se contagia? O sea, ¿por cuánto tiempo es contagiosa? Ok, las neumonías son bacterianas o virales o por hongos. Cuando es viral, la persona puede contagiar a otra persona hablando, porque las gotitas, como ocurre en el COVID, las gotitas de nuestra saliva cuando hablamos, cuando cantamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, puede impactar a las vías aéreas de otra persona y por la vía inhalatoria la otra persona puede contraerla. Las bacterias no llegan persona a persona, pero una persona que tenga, por ejemplo, en la piel, un niño que tenga un forúnculo, un nacidito en la piel, por ahí puede venir un foco infeccioso que llega al pulmón. O una persona que tenga una dentadura en mal estado, esa persona alcohólica, broncoaspira porque vomita, pierde la conciencia, y esa broncoaspiración de ese contenido de ese vómito con contenido de la orofaringe con piezas en mal estado, pues puede desarrollar una neumonía por agentes que vienen desde la boca. Igual una persona que convulsiona, igual una persona que tiene un accidente cerebrovascular, que tiene afección neurológica, pues puede hacer una neumonía por broncoaspiración de ese contenido de la boca que está infectado. Igual las personas pueden inhalar esporas o hifas que vienen a partir de la corteza de algunos árboles y vienen infectados de hongo. El hongo ahí puede llegar e impactar las vías aéreas. O como mencioné ahorita, las heces de algunos animales como el murciélago, las palomas, pueden venir cargadas de estructuras que se aerolizan a partir de hongos que pueden impactar también las vías aéreas. O sea que hay diversos mecanismos para que se produzca una neumonía. Doctora, vamos a una pausa para que nuestros oyentes puedan contactarla, hacerle su pregunta. Y recordándoles que estamos conversando con la doctora neumóloga internista Evangelina Soler. Adelante, Franklin. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, aún no tenemos contacto, doctora, pero sí me gustaría que usted nos explique, porque según estuve leyendo, existen dos tipos de influenza, la A y la B, y una de ellas es la más grave. Entonces, ¿cuál es la más grave y cómo se diferenciaría la A y la B? No son solo dos tipos de influenza, son 4 tipos de influenza, A, B, C y D. Lo que pasa es que las más conocidas, las que producen mayor impacto a la salud, son precisamente la A y la B, y ellas a su vez están subdivididas en otros serotipos. Por ejemplo, nosotros podemos citar el serotipo que tuvo esa gran afección, que fue la del 2009, esa cepa del 2009 que impactó tanto al mundo. Esa era la HN1. La H1, exactamente, H1N1. N1. O sea, que tenemos varias denominaciones de estas influencias, pero las más conocidas, como tú mencionas, son la A y la B. Ambas producen igual síntomas, no hay distinción entre uno y otro, dependiendo del serotipo, puede afectar
o impactar más la salud, y de hecho este serotipo H1N1 es el más importante, destacado en toda la historia del daño que ha producido la influenza, pero realmente clínicamente son indistinguibles. Va a depender mucho de la persona a quien afecten, del estado inmunológico de esa persona en ese momento, los estragos a la salud que produzcan, pero tos, malestar general, mialgia, sensación de dolor de cabeza, sensación de afección de vías aéreas, congestión nasal. Tenemos un contacto, doctora. Vamos a ver qué le pregunta. Perdón. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Allá en La Romana, ¿cómo están todos? Un saludo, Primitiva, un abrazo. Gracias, igual para ustedes. Déjenme bajar la televisión. Un saludo al pueblo dominicano y a la doctora, que debe ser primera. Gracias por sus explicaciones y su conocimiento que usted hoy se lo está dando, compartiendo con el programa y al pueblo que lo escucha. Doctora, cuando usted dice vía aérea, me gustaría que usted especificara más para... Quizá usted ya lo dijo, pero es bueno que usted especifique más para que la gente sepa y se cuiden. Lo otro es hasta qué, vamos a decir, la influenza aquí en República Dominicana, la gente que van a consulta, me gustaría saber. Y doctora, mi hija nieta fue a un sitio donde ella estudia y fue a un sitio que tenía mucho tiempo cerrado. Y un compañero de ella, pues, a partir de ahí, él no fue con mascarilla, y a partir de ahí tiene mucha tos, y su condición de salud es un poquito de cuidado, diría yo. Él no se está poniendo cuidado, pero es de cuidado. Me gustaría escuchar su parecer, y gracias. Gracias, Primitiva, por la pregunta. ¿Qué significan las vías aéreas, doctora? Pregunta Primitiva, y después lo otro, lo del compañero de su nieta. Excelente, Primitiva, muy buena pregunta. Bueno, las vías aéreas están constituidas en dos, las vías aéreas altas y bajas. Y cuando hablamos de vías aéreas es precisamente la vía por donde el aire entra. Usted sabe que la respiración es el proceso final de la entrada del aire que concluye con el intercambio de gas. Entonces, las vías aéreas constituyen esto, la respiración, comenzando con la parte que conduce el aire, que es la nariz, la tráquea, hasta llegar a los pulmones, y aquí en los pulmones tenemos las vías aéreas inferiores, donde el aire ya llega hacia las arterias, los capilares que traen el oxígeno hacia los alvéolos, y ahí en esa membrana se produce el intercambio de los gases. Pero respecto a su pregunta con el compañero de su hija, bueno, pues hay personas que son vulnerables a ciertos eventos que están en nuestro alrededor, las personas alérgicas, y si usted llega a un lugar que está cerrado y hay mucho polvo, sus vías aéreas pueden ser severamente afectadas, y es muy probable que ese joven tenga una afección alérgica, sinusitis, ya sea tal vez hiperreactividad bronquial, y es aconsejable que busque la ayuda de un profesional de la neumología. Doctora, en cuanto a la influenza, ¿cuáles son sus causas principales y cómo podemos, pues, evitar? ¿Hay una manera de evitar o reducir los riesgos de esta enfermedad? Medidas que tal vez nosotros podamos tomar para cuidarnos más. Claro, la influenza es una afección viral que puede llevar a un proceso neumónico y también puede concluir con la muerte, y debo destacar que del 2010 al 2020 fallecieron entre 12,000 y 52,000 personas, según el CDC de los Estados Unidos. Quiero decir que tiene una capital importancia. Y entonces, esta enfermedad se previene básicamente con el uso de mascarilla, y fue demostrado con el uso de ella porque durante la pandemia pocas personas se afectaron de influenza. Pero hay algo aún más importante, y es la vacunación. La vacuna contra influenza está destacada su uso a partir de los 6 meses de edad, y todas las personas vulnerables, entiéndase niños y mayores de 65 años, deben ser vacunados, así como cualquier persona que tenga una afección de salud importante debe de ser vacunado anualmente contra este virus.
Doctora, antes de despedirla, me gustaría que usted diera algunas indicaciones o recomendaciones hoy precisamente, Día de la Neumología, a todos los oyentes de este sábado de consultas. ¿Cuáles son los requerimientos para cuidarse de una neumonía, de una bronquitis, un asma? Por favor, antes de que nos vayamos. Sí, la neumonía constituye una de las principales causas infecciosas de muerte a nivel mundial. Cada segundo muere en países pobres niños afectados por neumonía. Entonces es importante que la población sepa destacar cuando un niño, básicamente los niños, las personas que están enfermas previamente o personas de más de 60 años, tiene tos, tiene fiebre, tiene malestar general. Acuda a su médico, aliméntese bien, hidrátese bien, una alimentación saludable, especialmente los lactantes. Los lactantes de fórmula tienen más riesgo de desarrollar neumonías y de morir por ella que los niños que se alimentan de leche materna. Las personas que se ejercitan, las personas que se alimentan adecuadamente tienen menos riesgo de desarrollar neumonías. Y las personas que se vacunan anualmente de igual manera tienen menos riesgo de desarrollar neumonía con todas sus complicaciones y consecuencias a la salud. Doctora, en cuanto al tratamiento de estas enfermedades, ¿cómo se procede con una persona que tiene neumonía y cómo se procede con una persona que tiene influenza? ¿Deben estas personas ser hospitalizadas? ¿Qué tratamiento deben de consumir para ser sanados de estas enfermedades? Lo primero es visitar al médico adecuado, ¿verdad, doctora? Antes Exacto. de Y el imponernos. médico, exactamente. Y si se Eso está es lo haciendo el primero. esfuerzo, de que las personas nos vacunemos, porque en la República Dominicana no hay ese, y sobre todo ya con los adultos, la gente conoce de la influenza y de las vacunas cuando viaja a los Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, pero en República Dominicana, ¿cuál es el porcentaje De vacunados. que vaya anual a hacerse la vacuna? No, esa estadística no la tenemos. Lo que sí puedo decir, apoyando tu comentario, es que el PAI, que es el instituto que tiene que ver con la vacuna en nuestro país, que regula la vacunación, tiene vacunas suficientes para que la población susceptible vaya a vacunarse. Los puestos de vacunación tienen vacunas que se pierden porque la gente no acude a vacunarse. Entonces es importante que la población vulnerable vaya porque son seguras, porque son buenas, porque están bien almacenadas y son confiables. Sí. Entonces, con relación a la pregunta que le hacía Juliana, doctora, de la medicación, primero es visitar al especialista. Lo primero es visitar al especialista y una vez que nosotros tenemos un paciente con ese diagnóstico, estratificamos. Y cuando digo estratificamos es que nosotros logramos identificar a ese paciente que tiene riesgos de empeorar y de enfermar más si se queda en la casa, o ese paciente que sencillamente vamos a tratar con antibiótico, buena hidratación desde su hogar. Entonces, nosotros evaluamos los factores de riesgo, por ejemplo, una persona diabética, una persona que tiene un infarto, una persona que tiene un problema cardíaco, una persona que tiene un tumor, un niño que está deshidratado, que está desnutrido, es muy probable que lo ingresemos. Pero una persona joven, una persona saludable que hace un proceso neumónico, tal vez lo manejemos en la casa. Todo va a depender del factor de riesgo y de cómo se encuentre ese paciente en ese momento. Porque si el paciente tiene problemas renales, el paciente tiene confusión mental, el paciente tiene más de un lóbulo pulmonar afectado, tiene derrame pleural, hay condiciones que obligan a uno a ingresar a ese paciente por el riesgo de empeorar. Así es. Doctora, no podemos culminar esta entrevista si antes reiterarle el agradecimiento de poder compartir con nosotros en un día que sabemos que ya es como el top, el time out de todos los médicos, que es el sábado, pero creo que su sacrificio ha quedado complacido. Así es, Denise, con nosotras, y con no todos sus solo esto, conocimientos. Denise, sino que yo creo que nuestros oyentes también quisieran conocer las redes sociales de la doctora y sus contactos por si se quedaron con alguna pregunta, porque estos son temas, la verdad, muy importantes y de los cuales siempre debemos de mantenernos empapándonos de información. Doctora, sus redes sociales, por favor, sus contactos. Claro. Doctora Evangelina Soler, así estoy en Instagram, y me pueden contactar también en el 809-793-5553. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes que nos sintonizan, mantengan
aquí, el dial en 106.5 FM, porque en breve regresamos con más de Sábado de Consultas. Estás escuchando el